Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Garage en Puentes. Un episodio en el que, a propósito de la nominación del documental México-Estados Unidos Cartel Land a los Critics' Choice Awards, que se entregarán en enero, decidimos, porque además seguro entra en una de las listas, en alguna de las listas de lo mejor del 2015, quisimos repetir el programa de Cartel Land que hicimos con María Versa, una periodista española que está radicando en México, trabajando para distintos medios, que hizo una investigación sobre, digamos, lo que podría ser la continuación de la película, del documental Cartel Land, que por ahí deben encontrar seguramente en algún lugar. No es un documental oscuro, es un documental muy interesante, ya lo escucharán en este programa de Cine Garage en Puentes. Pero antes de eso, justo antes de eso, quiero hacer una pregunta muy seria a la gente que amablemente nos acompaña en los programas de Cine Garage y en todo Puentes en general. ¿Tienen ustedes ya listos sus programas y sus regalos de Navidad? Porque si no tienen listos ni sus programas ni sus regalos de Navidad, que se hayan programado para ir a comprar sus regalos, aquí tenemos la solución. Si ustedes compran en el Santa Rush de nuestros amigos de Kiching, los regalos que ustedes compren llegarán envueltos hasta la puerta de tu casa en menos de 4 horas. Sí, dije envueltos. Visiten kiching.com y hagan clic en Santa Rush, en donde podrán consultar los más de 40 códigos postales participantes y ahí también encontrar el regalo perfecto, el regalo que ustedes están buscando. Santa Rush estará disponible del 15 al jueves 24 de diciembre. Todavía tienen tiempo. Gracias por comprar en Kiching y hacer posible este programa que están a punto de comenzar a escuchar. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos a través de Puentes. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar un programa más de Cine Garage de los dedicados a los estrenos de la semana, que hoy, para variar, toma un giro tramposo. No se trata de un estreno real. La película se estrenó la semana pasada, pero confiamos que la película, el documental del cual vamos a hablar ahora, que es Cartel Land o Tierra de Cárteles, pues se mantendrá en los cines mexicanos. Por fortuna entró directo a la cartelera comercial, es decir, no está escondido en ninguna sala de cine oscuro que tenga funciones a las 9 de la mañana cuando nadie los puede ver. Está en cines grandes, está en buenos horarios. Asumimos que la gente está comprendiendo el mensaje de este documental, que para mí entra de una manera muy oportuna a la cartelera mexicana y a la discusión del problema en particular que trata y del que ahora vamos a platicar. No sin antes recordarles, como siempre, que estos programas de Cine Garage se pueden empezar a reproducir o a descargar, ya sea a través de su computadora o de sus aplicaciones, todos los viernes, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde en puentes.me y por supuesto en cinegarage.com. Ustedes pueden llevárselo a donde quieran a partir de o a través de sus dispositivos como el teléfono, el iPod, el iPad, la computadora. Pueden llevárselo en una memoria USB y escucharlo en el coche si quieren, y los invito a hacerlos. Tenemos ya, no sé, alrededor de 140, 150 programas, nada más en Cine Garage. Puentes tiene un abanico más extenso de programas que abarcan desde el guionismo hasta el teatro, la ciencia ficción, el cosmos de bolsillo, que hace el buen Julio Martínez Ríos, que aquí está afuera junto a nosotros. No lo podemos ver porque hoy estamos en la cabina pequeña, pero sé que está aquí afuera, lo acabo de ver. Los invito a recorrer y a darse una vuelta por las opciones que Puentes tiene para ustedes y por supuesto que nos dejen sus opiniones, temas que quieren que tratemos, inquietudes, dudas, todo es bienvenido. Entonces aquí los esperamos. Como ya les había dicho, hoy vamos a hablar de un documental muy particular, un documental muy fuerte, un documental de un tema vivo, un documental que, como decía, creo que llega de manera muy oportuna a México. No es en su totalidad una producción mexicana, es una coproducción México-Estados Unidos, lo cual lo hace doblemente interesante, porque además parte de lo que retrata ocurre en la frontera México-Estados Unidos, lo cual duplica de nuevo el interés que tenemos y que podemos extraer de un documental como Cartel Land. Para comentarlo
Y siguiendo un poco la política de esta marca que es suya, que es Cine Garage, en la cual defendemos, creemos y practicamos aquello de que el cine se puede discutir por cualquier lado y por cualquier persona. Invité a una gran amiga mía, a la cual estimo mucho, con la cual me veo muy seguido, con la cual a veces platico de política, no siempre, porque como ella siempre platica de política, le debe pasar lo mismo que a mí cuando platico de cine. Ya no quiero hablar de cine en las fiestas, quiero hablar de otras cosas. Entonces, María Versa, que es gran amiga mía, me acompaña esta tarde para hablar del documental. Ella no es especialista en cine, pero tiene, por ejemplo, un trabajo documental. Por supuesto, vio la película de la cual vamos a hablar hoy, y además tiene una investigación que toca directamente el mismo tema. María Versa se presenta ella misma, yo la presento como una gran periodista freelance. Ella nada más dice que es periodista freelance, por supuesto, la modestia la ata un poco, pero yo digo que es una gran periodista freelance que en este momento está en México trabajando para la cadena COPE en radio y como corresponsal en AP, pero por supuesto está abierta, ¿no?, a hacer todo tipo de investigaciones, o por su cuenta o por encargo, ya nos dirá ella. María, bienvenida, me da mucho gusto recibirte en los estudios de Puentes, me da mucho gusto que compartamos por primera vez en nuestras vidas micrófonos, ¿no? Muchas gracias. Porque hemos platicado muchas cosas en muchos tonos, en muchos lugares, pero nunca con un micrófono y nunca quedando todo guardado para la posteridad. Entonces, mil gracias por haber tomado la molestia de venir hasta acá. Gracias a vosotros por invitarme y por interesaros en el trabajo y en la investigación periodística por Michoacán, un estado complicadísimo. Complicadísimo. Nada más, antes de entrar en materia, cuéntanos un poquito del documental que hiciste, que de alguna manera es el mismo tema, aunque geográficamente está ubicado en otra parte del país, que es el trabajo sobre los niños, los huérfanos de la guerra del narcotráfico. Pues sí, bueno, la verdad es que el documental mío no tiene nada que ver con Carterland, ya me gustaría. No y sí, O sea, no y sí. Pero sí trata esa parte que no se ve, esa parte que no está en los titulares de la guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. La hice con un compañero francés, Juan Nguyenman. Él está ahora mismo en París. Fue su idea realmente, él quería hablar de los huérfanos del narco y me lo ofreció y allí nos lanzamos. La verdad es que fue totalmente autofinanciado y auto todo. Aprendimos sobre todo lo que no teníamos que hacer para la próxima. Es lo que le pasa a los primerizos siempre, no te preocupes. Sí, pretendíamos hacer un largo, pero nos quedamos sin dinero. Quien nos dijo que iba a apoyar, luego no nos iba a apoyar, pero bueno. Ahí es media hora, de hecho TV UNAM nos ha comprado ahora el documental y a partir de agosto lo va a emitir, todavía no sé cuándo, pero bueno, a través de sobre todo del Twitter y la información de TeleUNAM o del mío o del vuestro, espero, pero no, lo podrá ver todo el mundo. Y lo que cuenta es qué pasa cuando a un niño le matan a su padre, que es víctima directa de la guerra contra el crimen organizado. Y lo que principalmente queríamos enfatizar es que nos da igual que el padre sea un narco, sea un sicario, sea un presidente del gobierno o sea un kiosquero o que haga tortillas, porque el drama para el niño es el mismo. Es el mismo. Han matado a tu papá. Normalmente los personajes que están en el corto, dos de ellos lo vieron. Y vemos cómo eso puede provocar reacciones muy distintas y pues llevar a que ellos quieran reproducir esa violencia y se metan en pandillas, se conviertan en lo mismo que ellos estaban criticando, ¿no? En sicarios, en miembros del crimen organizado, o al revés. Normalmente nos decían los psicólogos que también había casos que todo lo contrario, te volvías activistas. Entonces fue muy impresionante ver a una niña contando cómo habían matado a su papá, una niña de 8 años, cómo se abrió a nosotros, ella y su mamá, y sobre todo ver a un joven con 20 años ya no niño, pero que a los 10 años vio cómo asesinaban a sus padres. Él se convirtió en un miembro más de una pandilla de Ciudad Juárez. Él mató, él hizo absolutamente de todo, pero afortunadamente pudo salir de eso
Y lo triste es que hoy no he podido, 2 años después de que lo grabáramos, no sé en qué ha acabado, ¿no? Me encantaría pensar que está bien y que sigue así, pero indudablemente puede haber pasado cualquier cosa hasta que esté muerto incluso. Claro, y además lo más grave es que es un problema que el Estado mexicano está ignorando, ¿no? O sea, el hecho de que los huérfanos estén pues sin ningún tipo de tratamiento ni psicológico ni de apoyo, que no se sepa en las noticias de ellos. Se sabe de las víctimas eventualmente, porque tampoco es que nos informen todo ni lo hagan bien, pero el problema de los chavos sigue sin ser reconocido oficialmente hasta donde yo sé. No hay una noticia al respecto, excepto trabajos como el de ustedes. No, y además que sigue. O sea, yo grabé en Ciudad Juárez, pero realmente lo que pasaba alrededor de Ciudad Juárez es lo de menos. Ese problema repercute en todas partes. Recordemos, repercute en Ayotzinapa. Por ejemplo, Julio César Mondragón, el normalista que fue desollado, tiene una niña, tenía una niña, la niña va a cumplir 1 año ahora. Imagínense lo que es eso, ¿no? De hecho, estuve hablando con su mamá la semana pasada, le quería hacer una copia del documental, no sé si para verla ahora, que lo consultara con su psicólogo o no, pero ellos no tienen ayuda. Y ella tienen ayuda, pero no oficial, claro. Tienen ayuda de organizaciones que les están apoyando. Y lo duro es que ella dice, lo principal para mí es construir una historia y un rostro para mi hija, de su padre, que sea fidedigno y real, ¿no? Metafórica y literalmente, ¿no? Totalmente. O sea, es que es lo más duro, porque cuando esa niña se le ocurra meterse a internet y teclee el nombre de su padre, para, no sé, en la más trágica de las parábolas va a ver la última imagen de su padre, que es la última imagen que yo hubiese querido ver de su padre. Exacto, y mira, ahora precisamente va a salir un trabajo de los huérfanos del narco también, y concretamente en Michoacán, de un periodista amigo mío, que de hecho estábamos intentando ver si podíamos hacer algo conjunto con el documental. Él es Jesús Lemus, es un periodista michoacano que fue encarcelado por el gobierno de Felipe Calderón por error y se pasó en una cárcel de máxima seguridad 2 años. Por error, escribió un libro brutal sobre lo que podía contar de ahí dentro. Ahora está trabajando en este tema de los huérfanos en Michoacán, de los huérfanos del narco. Creo que sale este verano y desde luego va a ser bastante recomendable. Ya ha hecho algunas publicaciones en Reporte Índigo. Creo que hay gente que sí se está preocupando, pero muy esporádicamente. Bueno, pues manténganos al tanto para revisarlos, para hablar de ellos, para darles espacio tanto en Cine Garage como en Puentes. Son 2 medios que afortunadamente gozan de toda la libertad y de toda la independencia que se puede. Entonces, cuando quieran, lo digo porque podemos ofrecer el espacio, ¿no? O sea, no nos angustia nada más. Cuenten con el espacio y sí nos gustaría que nos tuvieran al tanto. Además de eso, hiciste una investigación dentro de Michoacán, un trabajo profundo y documentado, estando tú en Michoacán, y tuviste contacto ahora sí con el problema directo con el que intenta lidiar Cartel Land. Le digo intenta no porque no lo consiga, ahora vamos al documental, sino porque el problema es tan complejo. O sea, el tema es tan complicado, tiene tantos brazos y tantas piernas que es imposible registrarlo, desarrollarlo y concluirlo en no sé cuánto dura, 98 minutos. Bueno, yo creo que es imposible concluirlo porque no está concluido. Exacto, porque no ha terminado de entrada, ¿no? El proceso está ahí. Y curiosamente, cuando vi el tráiler de Cartel Land, en la primera línea dije, esto es de lo que he estado trabajando. Yo no había visto la película todavía, pero era lo mismo. Bueno, de hecho, hay imágenes en la película que no las grabé yo porque no grabo, pero las grabó un camarógrafo que yo contraté para otra historia, y finalmente pues han acabado en este documental. Las mismas imágenes. Sí, era un camarógrafo que viajó con el compañero de Le Monde, el corresponsal de Le Monde, y conmigo, Frédéric Saliba, y hicimos unas imágenes del doctor Mireles en su consultorio, que era una faceta poco vista, verle como doctor. Y bueno, pues mira por dónde han llegado allí, cosa que nos enorgullece. ¿Y tu investigación para dónde iba? ¿Para dónde va? Porque tampoco está terminada, ¿no? Puedes continuarla en algún momento. Se puede continuar, pero queríamos entender qué está pasando, qué estaba pasando y qué está pasando. Entonces, la primera vez que fui a Michoacán, cuando fue finales del 2013,
Los autodefensas se levantaron en febrero. Y bueno, pues fue un proceso que es bonito porque lo vas viendo desde el principio y vas intentando entender, ¿no? Yo ya había estado en Michoacán, más o menos, sabía lo que pasaba. Lógicamente, como todos podréis escuchar, no soy mexicana, soy española. Y bueno, pues lo miras con una mirada de extranjero que vive aquí, que intenta entenderlo y que escucha a los mexicanos que saben normalmente más que tú de la situación y que te dan una visión y te acercan a lo que está pasando. Entonces, pues bueno, fue entender. Al principio, pues parecía era esta visión, ¿no?, de que retrata el documental de gente que está harta de los caballeros templarios, que antes eran la familia, que antes tenían otros nombres, era la misma gente con distintos nombres y como decía el doctor Mireles, ¿no?, habían estado machacándoles por 12 años. Técnicamente los caballeros templarios no aparecieron hasta mucho después. Cómo esta gente se rebela, cómo esta gente se harta y cómo esta gente se arma y empieza a defenderse. Lo curioso es que, claro, esto mismo de otra manera lo han hecho muchas comunidades indígenas de México en muchos años anteriores y nadie les ha pelado. Claro, nadie les ha hecho caso. Ahora eran rancheros, era una figura distinta, gente acomodada económicamente, no rica, pero desde luego pues un poco más desahogada, digamos. No eran los indígenas de Chiapas, no eran Cherán, no eran otro tipo de mexicanos. Y tenían armas de gran calibre, visualmente era muy espectacular, los medios todos nos volcamos, ¿qué está pasando?, ¿no? Estos justicieros, ¿qué son?, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezó la curiosidad. Un medio independiente que acaba de nacer ahora en mayo, Brío Media, es una página que está en inglés, está en portugués y está empezando a nacer en español, me ofreció poder hacer esta investigación y continuarla. Entonces fui, aparte de los viajes de 2013, en 2014 en alguna ocasión y fundamentalmente a principios de este 2015. Y ahí vi que cuando llegué creo que sabía menos. Lo único que te das cuenta es que nadie es lo que parece, todo el mundo tiene doble cara y nadie es bueno ni malo, nadie es nada. Y entonces por eso me encantó esa primera frase del tráiler de Cartel Land, que dice, hay una línea divisoria, algo así, dice, como entre el bien y el mal, que aquí se borra. Aquí, ¿no?, se borra por completo. Y creo que esa es la pura realidad y por eso es tan complicado y por eso es tan denso y por eso es tan preocupante y tan triste, porque me decía un amigo mexicano cuando se terminó de leer el texto, es terriblemente duro, ¿no? Y es para ponerte a llorar, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque no se ven caminos, ¿no? Ojalá eso pueda cambiar, pero es complicado. Es muy, muy complicado. ¿El reportaje se puede leer entonces en Brío Media? Se puede leer en la web de Brío Media y está en inglés y en portugués. El link en español está un poco más escondido. Podéis encontrar referencias en mi Twitter, que es @berzamex, con V y con Z. Bueno, lo podremos tuitear junto con Cartel Land, porque está un poquito más escondido porque la página en español no está montada todavía, ¿no? Claro. Pero está ahí y sobre todo trata de qué pasó después, ¿no? ¿Por qué se alzan estas autodefensas? Cómo se manipula ese horror legítimo y esa necesidad de muchos mexicanos de darse seguridad cuando el gobierno no se la da, y cómo ese sentimiento legítimo, ¿no? Porque lo que pregunta la película y lo que preguntamos nosotros es ¿qué haría usted si la violencia llama a su puerta? Claro. Pues posiblemente haríamos todos un poco lo mismo. El problema es qué pasa después cuando eso se quiere manipular, y quizás el reportaje es la segunda parte de Cartel Land. Curiosamente, porque Cartel Land se enfoca en ese alzamiento, en esos ideales, y nosotros nos enfocamos en qué pasaba después, qué hizo el gobierno y cuál es el Michoacán pacificado, entre comillas, que quedaba y que se presentaba a estas elecciones, que es donde acaba el reportaje. Entonces, ya poniéndonos egoístas, ¿tú qué recomendarías? ¿Leer primero tu reportaje o ver primero la película y luego leer el reportaje? Yo recomendaría ver primero la película. Okay. Porque creo que el reportaje es largo, es casi un mini libro, ¿eh? O sea, me refiero, no es algo que se lea. Quizá te da contexto a muchas cosas que has visto en la película
y la película te va a enganchar, te va a apetecer. A aquellos que les interese el tema van a decir, quiero más. Que es lo bueno de las películas, claro, que acaben y que digan, quiero más. Entonces, ahí estamos nosotros. Sí, yo nada más tengo un miedo y lo voy a expresar antes de hacer el primer corte para ya después entrar de lleno al comentario de la película. Cuando publicamos el avance de Carterland en Cine Garage, hubo cierta reacción que decían, una película más con narcotraficantes, ya estamos hartos, queremos que hablen del México chingón. Así me decían, ¿no? Y yo pensé, o sea, era un mensaje que no me tocaba contestar, y Cine Garage además no contesta ese tipo de mensajes. Se toma, se acepta la opinión, pero creo que justo lo que hace de México un país chingón es que es un país tan complicado, que tiene este tipo de problemas que tiene que resolver, a pesar de contar con una historia y con un currículum de haber superado problemas igualmente grandes e igualmente graves. No por ello podemos olvidarlos, y también no por tener este tipo de problemas podemos olvidarnos de las cosas buenas que todavía quedan en este país, cada vez menos. De eso se están encargando la gente allá afuera. Nosotros, sino, ¿no? La gente que usa trajes y trae las banderas en las solapas, pero todavía hay cosas buenas. Tranquilos, o sea, yo sé que el país está complicado, sé que a lo mejor es demasiado, sé que el famoso equilibrio entre lo que enseñan las noticias y lo que tiene uno para distraerse, pues es justo eso, muy frágil, pero no podemos olvidarnos que la madurez tanto de una sociedad como de un país y como de una persona se consigue sacrificando un poco de inocencia. Entonces, si tenemos lugares para divertirnos y tenemos espacios, películas, libros, propuestas para divertirnos, esa diversión tiene que ser a cambio de un poco de la pérdida de la inocencia que aquello nos alimenta. Entonces, hay que perder un poquito de inocencia, tenemos que regresarle un poco al país de todo lo que le hemos quitado. Y una de las maneras para regresarle algo al país es ver este tipo de películas, que además no está hecha en México, no al 100%, pensar en ese problema y luego discutirlo en donde ustedes quieran, en su casa, en su comida, en su escuela, en su reunión del dominó de los jueves, que se van a divertir, pero pueden platicar este tipo de problemas. Entonces, no nos cerremos, no por una cosa vamos a dejar de ver la otra. Y sobre todo creo que desde fuera, pero creo que hablo en general, hay que contar de todas partes, las partes chingonas y las partes no chingonas. Claro. Una cosa no quita la otra, y creo, desde luego yo lo he intentado con el compañero Eric, olvidé el compañero fotógrafo que me acompañaba, me estaba saliendo Eric Estrada, yo voy a Michoacán a otras cosas. Ahora os digo el nombre del compañero fotógrafo en 2 minutos. Pero en todo momento intentamos ser respetuosos al máximo, no era ninguna crítica, no era ningún posicionamiento, intentamos contar lo que vimos. Y creo, y esto es evidentemente muy arriesgado, hablar por el director, que ni siquiera nos conocemos, o sea, nos conocemos de una rueda de prensa, el director de Carterland, pero mi sensación es que todo el equipo de Carterland, aunque la película puede tener cosas muy polémicas, cosas que uno está de acuerdo, cosas que no, pero creo que se ha hecho con un máximo respeto y un máximo cariño a México. Sí, una cosa no quita la otra. Vámonos al primer corte y regreso en nada. Ahí van unos bonitos promos. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la Guerra de las Galaxias.
de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.me. Estamos de regreso. Ahora sí vamos a darle porque no me va a gustar que se quede algo en el tintero con el tema de Cartel. Tiene para mucho. El tema, como decíamos, es muy complicado. Matthew Heinemann, y lo platicábamos antes de abrir los micrófonos, es un cinefotógrafo, editor, documentalista que tiene un par de cortos, un programa de televisión. No queremos meternos nada en su currículum, en su historia profesional, porque creo que este documental camina por sí solo, habla por sí solo, y la muestra está incluso en las primeras imágenes, ya no de la película, del avance, ¿no? O sea, nada más con ver un minuto de lo que presentan en el avance, que vamos a postear aquí abajo en la bitácora después del programa, uno se da cuenta del nivel de entendimiento cinematográfico y, una vez visto, de entendimiento de México que tiene el documental. Por el otro lado, entre varios productores ejecutivos y productores con que cuenta Cartel está el nombre de Kathryn Bigelow, que no es menos cosa. O sea, Kathryn Bigelow creo que es una de las mujeres más combativas, más poderosas, más inteligentes, más brillantes y más propositivas que tiene la industria de Hollywood. Sí, en Hollywood hay gente así, hay mucha gente así. Kathryn Bigelow es una de ellas. Creo que su carrera cinematográfica es perfecta, o sea, no tiene una película que se le haya resbalado, pero obviamente hacia estos años ha tomado una inclinación bastante más política. A ella le han interesado este tipo de cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pasa alrededor de la violencia? ¿Qué ocurre en los conflictos humanos que cambia a las personas? ¿O cómo es que estas personas cambian? La referencia directa y la conexión directa con Cartel sería la película de Kathryn Bigelow, The Hurt Locker, de la cual no recuerdo el nombre en español porque seguramente fue una ridiculez, pero que justo retrataba de una forma hiperreal el conflicto de Estados Unidos en Medio Oriente y transportaba ese problema a la cabeza de su protagonista, que no se encontraba, que no se hallaba en la vida normal, y estoy entrecomillando, en la vida tranquila, y también estoy entrecomillando, del Estados Unidos contemporáneo. Había un rompimiento, había una fractura muy clara. Ahí está el tema de la película, pero tecnológicamente y técnicamente había un retrato hiperrealista de todo lo que estaba pasando. Estábamos demasiado adentro de la realidad, y estoy diciendo demasiado con toda la connotación negativa que tiene. Es una película incómoda, es una película dura, es una película árida, es una película que raspa. Pues bueno, ahora esta mujer, como productora ejecutiva, que seguramente estuve echando el ojito por ahí, les proporciona todas las facilidades a este grupo de aventados y aventureros para ir a retratar el problema de las autodefensas en Michoacán, y además ligarlo con, o espejearlo, le llamé yo en mi texto, con el problema, que también lo es, de las otras autodefensas que están del otro lado de la frontera, en el Altar Valley, en Arizona, ¿no? Gente que se arma, que está harta de que los cárteles mexicanos estén pasando por sus propiedades o por sus paisajes, que al final de cuentas son sus paisajes, traficando droga y gente. Ellos deciden en algún momento dejar de detener ilegales y comenzar a combatir directamente a los miembros de los cárteles mexicanos. Es decir, el problema que era netamente
ya ni siquiera mexicano, michoacano, y además podemos regionalizar a Michoacán todavía más. De esa parte de Michoacán se traslada al otro lado de la frontera y se vuelve un problema internacional, lo cual habla no solo de la trascendencia del problema, sino de la importancia de que se ponga en la mesa con películas como esta. De eso trata Cartelán, y esa es la gente que está detrás de él. María Versa, amiga mía, amiga de tantas borracheras, ¿te gustó o no te gustó Cartelán? Me gustó mucho, pero la gran pregunta después era, ¿merecía la pena hacer ese paralelismo o no merecía la pena? Matthew contaba en la conferencia de prensa que en el fondo éramos como todos periodistas que habíamos estado trabajando mucho en Michoacán, ¿no? Él decía que se encontraba bastante entre amigos, muchos de sus productores, colaboradores, a mí. Decía que él empezó a hacer el trabajo en Arizona con el grupo este. Con ellos. Y que de repente le llegó, su papá le envió un reportaje de Wall Street Journal sobre Michoacán y dijo, uy, quiero ir ahí. Y precisamente por lo que estabas platicando antes de todos estos apoyos, pues, se pudo ir, estuvo durante 9 meses, medio mes, durante 9 meses allí, y tuvo acceso a cosas que antes nadie había retratado. Nadie, o sea, de hecho el ver una cocina de cristal, esas son imágenes que están en el avance. Ahí empieza la película, además. Y preciosamente retratadas, o sea, Exacto. Estás viendo el vapor. A mí me contaba la gente que, por ejemplo, esas cocinas estaban puestas en sierras, y quien trabajaba en ellas, precisamente por lo contaminante de los productos químicos, se volvían locos. Entonces los encerraban en casas aisladas en la montaña porque les daba miedo, o sea, los tenían, eran parte del cártel, los tenían ahí encerrados, dice, porque si no iban y montaban una chingadera en cada lugar. Son animales, ¿no? Entonces yo me recordaba esos comentarios viendo el humo de cuando echan el vasito del polvo, cuando echan el líquido en ese tambo azul, ese humo en medio de la noche, la fotografía espléndida, y te estás imaginando, ¿no? Bueno, cómo huele, o sea, estás oliendo la peste de los químicos, claro. ¿no? Que creo que eso es precioso cinematográficamente. Es que, y ese es algo el gran atractivo de la película, es justo, a mí me sorprendió, ¿no? Que se viera tan bien, que la fotografía fuera tan invitante y tan absorbente, hablando de un problema tan rudo, tan duro, y del cual la solución está tan lejana. Esa contradicción creo que le va a hacer bien es una contradicción afortunada. Esa contradicción le va a hacer bien a la película. Creo que es justo ese choque va a provocar que la fractura de la cual hablaba yo hace rato, ¿no? Que esta fractura que ocurría entre la persona y el mundo de la guerra en la película de Catherine Bigelow ocurre aquí también en quien está viendo la película. No vas a poder dejar de ver lo que estás viendo, y a partir de eso te voy a hacer pensar de un problema del cual debiste haber estado pensando desde hace un par de años. Sí, y además es que el director lo quiere plantear como una historia paralela. A mí, sinceramente, se me olvidó Arizona. De hecho, a él se le olvida en un momento, ¿eh? A él mismo se le olvida. Lo que pasa es que está muy bien enlazado. Creo que, sí, que viaja de Arizona a Michoacán muy bien, o sea, visualmente perfecto. Entonces, cuando vuelves, dices, ok, esto está aquí. Bien, o sea, no te molesta, no hay una escena. Curiosamente, claro, cada uno lo vemos desde un lado, ¿no? Había gente que yo he visto en Twitter que decía que cómo podía equiparar a racistas estadounidenses y gringos con estas autodefensas, pero es que creo que volvemos a lo mismo, no hay buenos ni malos. Exactamente. Y el director no se posiciona en absoluto, y creo que eso es el gran logro de esta peli, ¿no? Y había gente que decía, no, a mí me sobra la parte de Arizona. A mí no me sobra, simplemente está ahí. Creo que es un buen enganche para que en Estados Unidos miren a México, porque, a ver, si no nos traen algo que te toca en tu casa, cuando es tu vecino, claro, cuando es de tu pueblo, lo ves de otra manera. Entonces creo que pues es inteligente. Si esa es la manera que hay que tener para que en Estados Unidos se interesen de un problema que les queda muy lejos, aparentemente, y que a Hollywood le interese eso, pues ole. O sea, creo que es una buena medida. Y me parecía curiosa, hay una escena que precisamente una compañera de una radio de San Francisco
decía que era la que más le había impactado. A mí no me había impactado, pero es curioso, ¿no? De Estados Unidos que le impactaba a ella. Y es una escena en la que los vigilantes de Arizona ven por televisión, se enteran de la existencia de los michoacanos. Sí. Y se quedan un poco así como, ¿eso qué es, no? Y decía, la verdad es que era interesante, pero a mí se me había pasado muy desapercibida. Yo estaba todavía en medio de la vorágine, ¿no? A mí sí me atrapó esa parte. Porque es justo lo que tú estás diciendo. Es cuando ellos caen en cuenta, número uno, que no están solos. Número dos, que a lo mejor tienen razón en hacer lo que están haciendo. Y número tres, que efectivamente el país de al lado pues también tiene gente buena, porque ellos los ven como gente buena, ¿no? Ellos a la hora de hablar de las autodefensas en Michoacán dicen, ya era hora, ojalá estos vayan a patear un par de culos, ¿no? Y salgan a romper madres, lo dicen así tal cual, ojalá lo hagan. Pues hombre, creo que esa solidaridad brutal, esa solidaridad elemental que se establece en ese momento, creo que nos está invitando a nosotros mismos también a pensar lo que tú comentabas en un principio. ¿Qué harías tú? ¿No? ¿Qué pasaría si las autodefensas empezaran a surgir en la Ciudad de México? ¿Tú qué harías? ¿No? Y creo que si un documental, de hecho, si una película puede dejar una buena pregunta, es justo esa. ¿Tú qué harías? Olvídense de que se esté hundiendo el barco en el que van y al lado está The Rock y él salva a la güera y no a ustedes. ¿Tú qué harías? Bueno, eso es una cosa. Pero si las autodefensas que uno ve lejísimos en Michoacán, que no lo está tanto, se pueden espejear con otro tipo de autodefensas en Arizona, con otra mentalidad, con otra manera de operar, somos personas distintas. ¿Qué pasaría si esto empieza a ocurrir en la Ciudad de México? Y había gente que a través de Twitter criticaba, decía, no, ellos son racistas, pero es que el director no se posiciona, y de hecho hay unas declaraciones de un compañero del protagonista de Arizona en el que evidentemente son unas connotaciones anti-inmigrante mexicano, y las deja ahí, y cada uno saque sus conclusiones. O sea, él no se está en ninguno de los casos posicionando, ¿no? Quizás, bueno, los héroes son los héroes, evidentemente. Creo que en toda peli tiene que haber protagonistas y creo que los hay, ¿no? Pues están ahí. Quizás yo echo un poco de menos todo el proceso de cómo el gobierno quiere solucionar esa historia. Quizás lógicamente por tiempo, ¿no? Eso queda insinuado al final de la película, por eso decía que mi texto creo que viene a continuación, porque se centra en esa segunda parte. Y ahí hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y muchos personajes que de repente tienen otra visión, pero muy, muy, muy interesante. Quizás lo único que a mí me llamó la atención de la peli y que de alguna manera me molestó un poco hay un momento de la película que el doctor Mireles empieza a ser un poco ese antihéroe, ¿no? Ese héroe derrotado. Y, creo que el concepto es genial, pero no me gusta la manera en que lo derrotan, ¿no? Porque da la sensación que es por una historia más personal y sentimental, y no creo que esa sea la derrota de Mireles. La única disculpa que yo tendría ahí con el documental, al principio me incomodó a mí también, pero luego caí en justamente lo mismo que tú estás diciendo. Pues bueno, Mireles tampoco es ningún héroe perfecto, ¿no? Tiene sus debilidades, es un ser humano. Tiene sus defectos, es igual a todos nosotros, y pues bueno, es parte de la historia, ¿no? Ese pequeño desliz que nos muestran en la película es parte de la historia del doctor, porque luego su esposa lo corrobora, pero probablemente no hay la descripción de la reacción del Estado mexicano, porque simplemente no tienen el material para contarla. Ellos estaban metidos en otra historia, ellos estaban demasiado cerca de Mireles, y el Estado mexicano hizo lo que pudo, desde mi punto de vista, hizo lo que pudo por fuera, llegó y dijo, señores, tienen que entregarnos las armas, que además tienen que entregar las armas 2 veces en el documental, una al principio y otra al final, ¿no? Una al principio cuando les piden que se rindan y dejen de combatir, y la segunda al final cuando el Estado mexicano pretende que las autodefensas se sumen a los cuerpos de defensa oficiales, que les llamaron policías rurales. Sí, policías rurales. Pero el comentario de ese affair de Mireles no es porque me parezca mal que salga la peli, y porque es que lo que creo que esos defectos que tiene todo el mundo, el defecto no es que se enamore de una jovencita y deje a su mujer. Yo ahí no me meto en valoraciones morales. Creo que
en una historia como esa, ese detalle es bonito para ver la intimidad de la persona, igual que cuando cuenta el líder de Arizona, Foley, pues su niñez, ¿no? Y cómo vivió con sus padres, que le maltrataron, que él se dio a las drogas, todo esto. Ese detalle me parece bueno para humanizar al personaje. Claro. Pero me hubiera gustado que le cuestionaran, o sea, Mireles estaba vinculado de alguna manera. En algún momento hay una frase en mi reportaje que la dice el líder de los policías comunitarios, líder indígena de Ostula, en la costa michoacana, y dice: en los años 90 todos éramos marihuaneros, el que diga lo contrario miente. Eso lo puedes leer de una forma progresista, de que cada uno se tuvo que buscar la vida como puede, o de una forma radical y ultraconservadora de decir todos eran narcotraficantes. En ese todos estaba Mireles. Sí. No sé cómo, no sé cuándo, no sé. Evidentemente yo no estoy juzgando, pero creo que ese antihéroe debía haber ido más por ahí, de decir no hay nadie completamente limpio en el sentido purista, pero ¿qué hubieras hecho tú si tenías que alimentar a tu familia y la única manera era plantar marihuana, ¿no? Entonces creo que por ahí iba mejor, me hubiera gustado más ver ese toque de antihéroe por ahí que por el tema personal, pero bueno, en cualquier caso creo que está adecuado, está tratado muy bonito, sí. Creo que está tratado con una sutileza y una belleza impresionante. Y también hay otra cosa curiosa, ¿no? En Michoacán se llama Tierra Caliente porque hace mucho calor, pero en Michoacán se llama Tierra Caliente también porque son de sangre caliente. Sí. Allí los amoríos, los no amoríos, con todo el mundo. Y viene a colación también ese detalle ahí porque eso implica cuántos hijos, cuando el crimen organizado estaba regido por familias, cómo estos deslices, estos amoríos, estas dobles familias, hace que también las relaciones de negocios ilegales vayan por esas vías. Entonces, tiene que ver, o sea, no es algo tan abstracto y no estamos hablando de nada que no tenga que ver. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante. Y quizás también otra parte hay un poco negra, o por lo menos que a mí me provoca dudas, es la que sugiere José Gil Olmos, el periodista de Proceso, en su libro Batallas de Michoacán, que es un libro que para el que le interese la lectura y la historia de Michoacán creo que es periodísticamente muy interesante. Y él, la tesis que plantea es que las autodefensas fue todo una artimaña, una estrategia del gobierno de Peña Nieto para desactivar al cártel de los caballeros templarios, que se estaban haciendo demasiados poderosos, y que fue una estrategia además en la que colaboró Colombia a través del general Naranjo, que fue asesor de Peña Nieto en la campaña electoral. O sea que todo estuvo orquestado desde adentro. Exactamente. Un poco lo que pasa con los Hare Krishnas. Algún día haré un programa de los Hare Krishnas. Tengo un tema pendiente con ellos. Me encanta comparar los Hare Krishnas con los autodefensas. Fueron creados por la CIA. Luego hablamos. Pero creo que es una versión que, bueno, yo no la podría afirmar ni al 100%, pero creo que es perfectamente lógica. Encajaría, ¿no? Encaja perfectamente además que quisieran aprovechar, o sea, porque nadie es tonto, que quisieran aprovechar ese hartazgo de la gente que se harta de violencias, y que posiblemente eso solamente lo subieran unos pocos, entre ellos posiblemente Mireles. Creo que luego Mireles, o mi percepción es que cualquier cosa que se pudo orquestar desde el gobierno, luego Mireles no le entró, y por eso está donde está ahora encarcelado, porque de repente se sintió traicionado. Por supuesto no sé, no sabemos qué pasó todavía, y que tendrá que pasar la historia y ver qué hay de cierto y qué no hay de cierto. Lo que sí está claro es que el gobierno intentó controlar esas autodefensas y legalizarlas. En algún momento, ¿no? Cuando se hizo esta supuesta legalización, y que aquello fue un teatro, una gran mascarada, y que no ha solucionado nada. No ha solucionado nada porque armó a criminales. Y en nuestro reportaje, precisamente de esa segunda parte, lo que decimos, hay un miembro del gobierno que reconoce por primera vez, que dice, sí, nosotros hubo criminales que se subieron al carro y que nos ayudaron a matar templarios. Bueno, ¿y?
los templarios los disgregaron, pero la gente está ahí, ¿no? El propio fiscal de Michoacán en una entrevista me decía, ahora ya no tenemos crimen organizado, tenemos simplemente criminales. Ok, pero es que los criminales se están volviendo a organizar y se han vuelto a organizar, entonces, y la gente está muy harta porque ellos lo que quieren, a ellos, en el fondo a los michoacanos, lo que quieren es trabajar y vivir. Claro, exactamente. Claro. Ellos, que los narcos vayan por otro lado, que hagan pactos con quien sea. Queremos que mi niña vaya a la escuela y que vuelva viva. Queremos que nadie me cobre una extorsión por tener un negocito de tortillas, una carnicería. Entonces, es comprensible. ¿Qué haría usted? Claro, lo que plantea la película de nuevo y lo que planteábamos nosotros. Sí, es la gran interrogante de la película. Y una vez más, su gran aportación es que se puedan platicar todos estos temas después de haberla visto. Yo nada más quiero terminar este segundo bloque diciendo que todo lo que acabamos de decir, este retrato, esta humanización de Mireles, esta humanización de Tim Foley, el hombre que está en Arizona, tratando también de recuperar su propio territorio en contra del narco, y estas imágenes apantallantes con las que cuenta el documental, no son otra cosa sino el resultado de una gran investigación. O sea, yo creo que se nota que hubo ahí una lectura intensiva del problema, una información, estuvieron adentro, estuvieron platicando con la gente, como dices, se conocían ya con ciertos corresponsales que habían estado en Michoacán, y lo cual acaba una vez más demostrando que ni el cine ni la historia son cosas fáciles de hacer. 9 meses de trabajo. 9 meses de trabajo. Se dice pronto y tuvo que ganarse a esos personajes. Claro. Me parece que hay una frase estupenda en la presentación de la película en Facebook. Hay una entrevista, una breve presentación del director del documental, y para mí la frase genial es: durante la grabación nunca supe si estaba con los buenos o con los malos. Durante la grabación, ahí queda eso. No, es la gran pregunta del documental: ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Tengo que ir al segundo corte, pero regresamos en nada. Fuentes. Mandas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Shakalaka, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Ahora sí, estamos de regreso. Me gusta mucho esa frontera borrosa que dibuja la película entre el bien y el mal, entre lo humano y lo inhumano, entre los narcotraficantes, entre las autodefensas y el Estado mexicano, que además aquí queda retratado, pues, como según creo yo que es como debería haber sido retratado para un tema como este, que es un Estado débil, ¿no? Un Estado... De hecho, casi no aparece. No aparece, ¿no? Y no aparece pues porque no ha estado. Claro. No ha estado el Estado. Que ese es otro tema que habría que platicar. Pero me gusta mucho, por lo menos, la conclusión a la que a mí me llevó. Hablando de frases, hay una muy importante que dice Mireles justo a la mitad, justo cuando el problema está muy fantasmal, que nadie sabe quién es quién. Él le dice a uno de sus compañeros: no tenemos que convertirnos en los criminales a los que estamos persiguiendo. Y el documental nos muestra en algún momento cómo las autodefensas, que ahora ya nos dijiste también estaban organizadas con el crimen, a las cuales arma el Estado mexicano, se rinden, y estoy entrecomillando, bueno, no le voy a quitar las comillas, se rinden al Estado mexicano, se arman con armas oficiales y aceptan un uniforme para convertirse en policías rurales. ¿Quiénes son entonces los criminales en los que no se quería convertir Mireles? A los que estaba persiguiendo, o aquellos que no han estado, que han permitido que el estado de Michoacán esté tan convulso como está, que es otra forma de crimen, y que llegan y que dicen: ahora queremos que estén con nosotros. Es decir, esa conclusión en donde una vez más no sabemos quién es quién, no sabemos quién es bueno y quién es malo,
para mí queda muy presente y es lo más desesperante de la película, desesperante a la buena, porque uno quiere ponerse a trabajar en este momento. Mireles se convierte en un criminal o es convertido en criminal por un Estado que aceptó criminales en sus filas para combatir a los criminales. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Pero le convirtió en criminal cuando no acató sus normas. Exactamente, cuando desde su punto de vista no se convirtió en el criminal al que estaba persiguiendo. Es toda una reflexión y creo que también hay que ser cuidadosos cuando decimos el gobierno armó a las autodefensas. Pues posiblemente en parte, sí. Pero en otra parte no. En otra parte decían el cártel de Jalisco estaba involucrado, en parte. Los michoacanos que estaban en Estados Unidos y que mandaban remesas, en parte era otra financiación. A mí me contaba Selene Vázquez, que es una diputada perredista, era perredista, se presentó a candidata por el Partido del Trabajo. Ella es hermana de la que era abogada de Mireles. Y me contaba algo que a mí me sorprendió y no se sabía, ¿no? Que lo cuento en el reportaje, como otra forma de financiación que tuvieron los autodefensas, que era, como no tenían dinero y según llegaban a cada pueblo, ofrecieron a los capos locales, a los pequeños capos locales, perdonarlos, o sea, que pagaran por su vida. De esto, evidentemente, no tengo más prueba que las palabras de Selene Vázquez, pero vuelvo a lo mismo cuando creo que tiene mucha coherencia y sí hay vídeos en YouTube en los que se veía a los criminales pedir perdón ante todo el mundo, ¿no? Para que les aceptaran. Según ella, lo que pasó es que estos criminales les pidieron 1 millón de pesos para convertirse. ¿Qué pasó? Que algunos dijeron, sí, ok, yo me convierto, y los autodefensas, en lugar de recibieron el dinero y les mataron. ¿Qué pasa? Que otros al siguiente pueblo dijeron, oye, yo ya no te doy 1 millón, te doy 4, pero perdóname de verdad. Y entonces sí, les aceptaron, porque además eran muy importantes estos perdonados para infiltrarse en los templarios, para llegar a sus guaridas, para acabar con ellos. Entonces, creo que uno de los que más atacó, o sea, no todo el mundo estaba de acuerdo en esta estrategia de guerra, ¿no? Que lo llamaba así Selene Vázquez. Uno de los que no estaba de acuerdo era Mireles. Creo que Hipólito Mora también tenía muchas dudas, pero no pudieron. Ellos, en el fondo, pues los líderes estaban más abajo, esos líderes que tomaban decisiones, esos grandes terratenientes, ganaderos y demás michoacanos. Y se hizo así, y de hecho mi héroe, de alguna, entre comillas, del reportaje, que es este líder indígena, Semeí Verdía, decía que los perdonados eran el gran problema de los autodefensas. Ahí empezó a contaminarse. De hecho, el propio Mireles, en el primer aniversario, el propio Hipólito Mora lo confesaban, empezaban allá a decir, sí, tenemos infiltrados, porque es como que en un momento dado, vale, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero luego te das cuenta que no. Que no. Y más en un caso como este, ¿no? Pero ¿quién es Mireles? ¿Quién es entonces el real líder de las autodefensas? ¿Sigue siendo Mireles aunque esté encarcelado? Yo creo que Mireles es un personaje que cautivó. Porque aquí lo retratan justo como eso, como una especie de catalizador de la desesperación, y que en algún momento ese catalizador funcionó para lo que ellos querían conseguir. Pero obviamente el documental tiene que simplificar la problemática para poder caminar él solo, ¿no? No está llegando a las profundidades que tú nos estás diciendo, no porque no pueda, sino porque si no la película duraría 10 años. Y porque sería visualmente complicadísimo, sí, ¿no? Complicadísimo. Pero entonces, ¿quién es Mireles? ¿Quién lidera a las autodefensas? Yo creo que Mireles es un líder nato. Creo que es una persona ante la que hay que descubrirse el sombrero, indudablemente, sí, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como y sus todos. Cosas. Pero me parece que es alguien que está injustamente encarcelado. Sí, yo también. Porque la detención no se cumplió nada. Y creo que es alguien que en un momento dado pudo encauzar un movimiento social en México muy interesante. Recordemos pues aquel engendro de movimiento que luego no vio la luz, que se llamaba Todos Somos Autodefensas, aquellas reuniones en casa de la abogada de Mireles, que reunían a los grandes defensores de derechos humanos de este país, desde Raúl Vera,
bueno, grandes defensores y grandes personas involucradas en el movimiento social, personas que a lo mejor también tienen luces y sombras, ¿no? Pero estaba Raúl Vera, estaba Sicilia, estaba el Bronco, ahora ya gobernador de Michoacán. De Nuevo León. Perdón, de Nuevo León. Había gente muy dispersa, estaba Solalinde, bueno, se me olvidan muchos, pero eran 12 o así, o 15, eran poca gente muy interesante, gente que estaba luchando mucho por los derechos de su gente en sus respectivos lugares. Intentaron lanzar este movimiento Yo Soy Autodefensas en el Teatro Siqueiro y se quedó en nada porque el gobierno, pues yo creo que se asustó. Fue un poco antes de esta detención de Mireles, pero se asustó porque también ellos jugaban, ¿no?, con el nombre de Yo Soy Autodefensa, de estamos llamando al levantamiento nacional, ellos decían que no. Sicilia, por ejemplo, Javier Sicilia decía, que estaba también en esa reunión, decía, sí, pero hay que integrar a las partes indígenas, ¿no?, que están ahí, y México sin sus indígenas no es México. No es México. Es muy complicado. México es un país terriblemente grande y aquello, bueno, pues lamentablemente no salió. Creo que fue un intento y bueno, ahí está, ¿no? Los cambios sociales son muy lentos y Mireles estaba ahí. Entonces, ¿qué hay detrás de Mireles? Pues hay estos grandes terratenientes. En Tepalcatepec, el líder indiscutible era Juan José Farías, una familia que la Procuraduría General de la República la ha vinculado con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ellos lo niegan. Indudablemente son líderes. Eso está ahí, y son líderes que manejaron y que estaban en ese origen de todo. Ahora Tepalcatepec está en calma, pues porque ellos tienen el control también de la ciudad, ¿no? No hay nadie. Una cuestión que me parecía muy interesante para entender, ¿no? Igual todo hay que simplificar las cosas para entenderlas, y en Michoacán decían, bueno, es que una cosa son los narcos y otra los malandros. Lo que no soportamos es los malandros, claro. Los narcos que hagan sus negocios, ¿no? Creo que ese juego, pero claro, los expertos dicen eso es muy peligroso porque grandes expertos del crimen organizado como Edgardo Buscaglia decía, eso es la paramilitarización de México. Y eso es muy peligroso, que se dé a grupos sin control, a grupos de civiles, una potestad que debe residir en un Estado democrático. Lo cual plantea una nueva pregunta, o sea, tácitamente deja otra pregunta del documental en medio, ¿no? ¿Qué tan bien está haciendo bien las cosas un Estado y qué tan democrático es ese Estado, ¿no? A ese tipo de conclusiones se puede llegar viendo la película. ¿Qué tan claro queda en el documental el tema de los derechos humanos? Porque si bien obviamente nos está haciendo entender la problemática de las autodefensas, cómo surgen, por qué surgen, cómo operan, como dices, lo simplifica a lo mínimo posible para que entendamos un poco el camino que siguieron, ¿no? Para que veamos de dónde salió el problema y hasta dónde puede dirigirse. Pero el problema de cualquier tipo de autodefensa, la justicia por propia mano, siempre plantea problemas de derechos humanos, siempre. Y no sé si la película lo deja lo suficientemente claro. No sé si haya gente que en el engaño de yo haría lo mismo, yo también tomaría un fusil y mataría al hombre que mató a mi esposo, que es uno de los casos que relatan en la película. Se puede poner a pensar que una cosa es defenderse y otra cosa es defenderse, atrapar al maleante, al malandro, como decías, y entregarlo a la justicia. El problema es que la justicia en México tampoco es mucho de confiar. Yo creo que la película sí lo deja claro. Creo que hay una escena súper impactante. Si hay dos momentos de la película que a mí creo que no los ha grabado nadie, y uno es las cocinas, sí, y otro es una escena en un centro de tortura de los autodefensas. Sí. A la usanza de fuerzas policiales sí. Anteriores, X. Ese momento... A nivel mundial, ¿eh? Sí. Sí. No estoy acusando a nadie, pero digo, sí. Eso lo hacen las fuerzas. O sea, era un lugar que te trae a la mente pues las dictaduras militares. Sí. Muy bien hecho, con un audio espectacular. Luego me decía un compañero de AP que también asesoró a Matthew, porque creo que también esa fue una gran ventaja, el
creo que ha escuchado a mucha gente que conocía el tema y muchos michoacanos, muchos periodistas locales, y creo que eso al final él lo agradeció, él lo puso en valor en la rueda de prensa, y creo que gracias a eso a lo mejor se notan esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces el compañero de AP me decía, no sé si ese audio pertenece realmente a esa escena, pero entra. Sí. O sea, aunque no fuera purista, si nos ponemos muy que no puristas, fuera completamente real. En ese momento. Si ahí manipularon el documento, no pasa nada, ¿no? No, porque creo que el audio estaba, pero a lo mejor no en ese momento. Claro. Indudablemente. Pero es impactante. Y ahí están mostrando cómo funcionan los justicieros, que ahora quizás esta palabra aquí vendría muy a cuento, ¿no? Y ellos juegan también en el documental con esa palabra que en castellano en México no hemos utilizado, ¿no? Ni en México ni al hablar en español. Vigilantes en inglés tiene esa connotación de justicia, del ojo de justiciero. No sé si aquí en México tiene tampoco la misma connotación que en España, pero ese es el ojo por ojo. Podríamos inventarnos el ajustador, el ajusticiador, no el ajustador, sino el ajusticiador. Es el ojo por ojo, ¿no? Que tiene tanto problema, porque el ojo por ojo siempre... Que lo dicen en la película, ¿no? Claro, es que de eso va, de eso va. Y yo no creo que él se vuelva a posicionar, creo que por eso ha sido inteligente y creo que plantea que el ojo por ojo corre el riesgo de caer en no respetar ningún derecho humano. Claro. Y, por ejemplo, yo en Tancítaro en concreto vi habían detenido los autodefensas, esto era más o menos finales del año 2013, habían detenido a unos halcones que trabajaban de informadores de los templarios, entre ellos había 3 chicas. Me impactó muchísimo una de las chicas, una niña de 14 años, bellísima, guapísima, que contaba que ella no estaba con su familia, que no, es que la habían tratado mal, no daba detalles, pero de verdad uno mirándola se podía imaginar todo. Claro. Y pensaba que todo lo que se podía imaginar podía estar corto. La tenían ahí, no sabían qué hacer con ella, no sabían qué hacer con ellos, con los menores, sobre todo, que era lo que me preocupaba también por toda esta historia de los huérfanos del narco. No me supieron decir. Después llamé, los menores no estaban allí. Estoy deseando leer el libro de Lemus, a ver si me da alguna respuesta de dónde pudieron ir. Bueno, algunos ya se saben, él sacó un reportaje, algunos fueron reclutados por los autodefensas y algunos fueron reclutados por un grupo de operaciones especiales, que es este grupo que creó el gobierno federal en su intervención en Michoacán. Creó un grupo que se llamaba el G250, era un grupo de operaciones especiales, que el propio Alfredo Castillo lo ha dicho públicamente que estaba ahí, que recogió a criminales, a todo aquel, sin ningún tipo de control de confianza, sin ningún tipo de nada. A mí me contaba un miembro del grupo que lo único que le pidieron fue la credencial de lector. Una persona que no había pasado los controles de confianza para ser policía, guardia en un cerezo. Sí. Entonces, este grupo también reclutó a menores, según han contado algunas informaciones periodísticas. Yo no lo pude constatar, pero está ahí, ¿no? Entonces, todos esos límites creo que se pueden sugerir, por lo menos en esa gran escena, también con una fotografía bellísima del centro de torturas. Sí, no, la película, ya dijimos, en ese lado es muy cruel con nosotros, ¿no? Todo lo que vemos se ve muy bonito, a pesar de ser de una violencia gráfica directísima, ¿no? Pero creo que eso es un logro, por lo menos. Sí. No te hace, o sea, te mete en esa escena, ¿no? Y la belleza de un trabajo no tiene por qué estar reñida con la dureza de lo que está contando. El buen gusto es el buen gusto, claro. ¿no? María, nada más para terminar, si alguien no entiende el problema de las autodefensas, si alguien no tiene la menor pista de qué fue lo que pasó, este documental, ¿qué tan lejos lo puede llevar desde tu punto de vista, que has estado adentro del problema? Yo creo que le da una idea más o menos buena de qué pasó. Sólida, ¿no? Sí, pero una idea que puede tener muchas lecturas. Por eso, claro. O sea, habrá quien diga, claro, esta gente, qué bueno que se tomaron la justicia por su mano y que pueden estar matando a todos los malos. Puede haber quien diga, oye, qué pena que se tuvieron que levantar porque el Estado mexicano no les ayudó, pero ¿en qué se están convirtiendo? Puede quien diga, qué horror, como alguien pudo armarse de valor y hacer eso. O sea, creo que tiene muchas lecturas
con lo cual es interesante, pero sí le va a dar una idea más o menos, y puede que haya también quien diga, bueno, Dios mío, qué horror, qué pasó, quiero saber algo más, ¿no? Que desde luego creo que esa sería la lectura más interesante, ¿no? Sería la que todo mundo quisiéramos que le dieran extra a cualquiera otra, ¿no? Quiero saber más. Claro, porque eso creo que es el gran logro cuando haces un trabajo de cualquier tipo, de cine, de música, cualquier tipo de representación cultural. Lo que quieres es que se quede ese gusanillo de quiero leer otro libro, quiero ver otra peli de este tipo, quiero escuchar otra rola, quiero volver a irme a ver ese cuadro nuevo o ese cómic nuevo o lo que sea. Yo estoy seguro que la gente después de escucharte va a decir queremos que vuelva María a los programas de Puentes. Entonces quedarás invitada. ¿Algo más que quieras agregar? Que la vean. Que la vean. Que vean la película y que la critiquen, que debatan, que habrá unos... esta peli la pueden ver, por ejemplo, todos aquellos que apoyan a la Asociación Nacional del Rifle. Seguro que les gustan. No, sí, es que hay una de las lecturas que a mí me incomodaba era esa, ¿no? A la hora de espejear lo que ocurre aquí con lo que ocurre en Arizona, una persona radical en cuestión de uso de armas diría, claro, es que por eso necesitamos el derecho para armarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos hacer cuando eventualmente un problema así estalle en el jardín de nuestra casa? Ese es el único problema que a mí, la única roncha que me dejaría la película, ¿no? Que por ahí alguien podría decir, sí necesitamos que se vendan armas libremente a cualquier ciudadano en los Estados Unidos, como ocurre ahora, o del mundo, como pretenden que pase también. El problema es que hay 1000 lecturas y esas 1000 lecturas son legítimas y van a tener argumentos en la película para justificarlas. Sí. Eso, desde mi punto de vista como periodista, es una gran virtud. Cuando todo el mundo está descontento, o cuando no todo el mundo está al 100% contento con eso, creo que es bueno, ¿no? Y cuando a la vez todos los que se sienten representados en esa película se sienten bien representados. Claro. Yo una vez pregunté, pues no sé si era a ti, y tú fuiste tú el que me contaste, o a alguien experto en cine. Bueno, el momento más duro es cuando a la gente a la que has estado rodando le presentas la película y les gusta, ¿no? Y ese alguien, te digo, ahora me recordarás si eres tú, me dijo, es que lo bueno es que aunque hagas una película de un sangriento sanguinario, si has sido fiel a lo que él te han contado y has sido fiel y honesto en tu trabajo, va a estar feliz, aunque el resultado sea que ha salido como un gran asesino. Claro, claro. Entonces, por eso creo que esta peli lo va a poder ver mucha gente, cada uno va a sacar sus conclusiones. Y lo que ha querido conseguir es levantar el debate, creo que lo ha conseguido, y creo que hay que darle la enhorabuena al director, a los productores y a todos los que han trabajado en ella por un trabajo bien hecho. Claro, claro. Yo nada más quiero cerrar este programa diciendo, pues eso, que si tenemos que hablar de lo chingón de un país, tendremos que empezar hablando de que este país es chingón porque estos problemas, a pesar de existir, se pueden discutir. Y para acabar, una última frase del director, de Matthew Heineman, decía, me he enamorado de México. O sea, algo tendrá este país cuando él públicamente está diciendo, con este tema tan duro que está abordando, me he enamorado de México. Claro, no todo lo chingón es bonito, señores. Hasta luego. Ustedes lo están viendo es porque yo ya dejé de existir. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de Puentes.